Nos encontramos en una reunión de detectives. Allí, la líder Amamiya recibe la información de una quinta víctima del mismo asesino en serie. Ante ello, decide ampliar la investigación y le dice a Totomaru que ya puede irse a dormir. Él responde que aún puede seguir, que 2 días sin dormir no son nada y que primero es su chamba. Pero Amamiya dice que no lo está entendiendo, que se vaya a dormir porque solo será un estorbo. Luego pasamos a otra escena, y aquí Kiku, un veterano, le dice a Totomaru que debe mostrar resultados pronto, o lo expulsarán de la primera división. Le recuerda también la vez en que se le escaparon criminales, o que investigando un día en un bar a altas horas de la noche, lo denunciaron, que ahora su inocencia e impulsividad, pero que esas no son cualidades de un detective. Totomaru le responde que esas palabras no lo consuelan, y además que está frustrado por estar sentado sin hacer nada, mientras las personas tienen miedo de que el asesino siga suelto. Kiku le dice que la primera división tiene bastantes problemas en atraparlo, y que no ha encontrado nada en 9 meses, por lo que solo hay una persona capaz de resolver este caso. Totomaru se sorprende y le dice quién es esa persona capaz de hacerlo. Kiku le responde que es un detective privado, y no uno cualquiera. Luego le muestra la foto del detective y le dice que se llama Ron, quien es el prota, y luego manda a Totomaru a que lo busque. Cambiando de escena, vemos a Totomaru llegar a un departamento. Ahí sube hasta el cuarto donde le dijo Kiku, y cuando está a punto de tocar el timbre, una voz le dice que no se ilusione. Totomaru se asusta y ve que no hay nadie, por lo que piensa que imaginó todo. Luego vuelve a tocar y la voz nuevamente le dice que lo haga él mismo y que vaya a pedirle ese favor a los dioses. Totomaru al escuchar esto se siente algo confundido. ¿Cómo pudo ese tipo saber a dónde fue antes? Luego le dice que al parecer se está confundiendo de persona y que solo quiere pedirle un favor, que viene de parte de la policía y que Kiku lo envió. Ron sale y le dice que si en verdad lo envió Kiku. Al verlo, Totomaru se asusta y le dice que si en verdad es Ron, ya que no se parece nada a la foto y sus ojos parecen de un muerto. Luego entran al cuarto y Totomaru le preguntan cómo conoció a Kiku. El prota con pelo de follador se tira al suelo y le dice que fue compañero del hijo de Kiku. Luego Totomaru le pregunta por qué el cuarto está vacío, a lo que el prota responde que no tiene ni celular, ni tele, ni internet y que bloqueó todo acceso a información externa, ya que eso no le trae nada bueno, pero que sí tiene un gatito que le regaló Kiku. Totomaru luego le dice que quiere pedirle un favor y Ron responde que no lo hará, que Kiku ha enviado antes a policías y detectives brillantes, pero después de herir su orgullo, estos se fueron y que él debería hacer lo mismo. Totomaru le dice que necesita ese favor y le empieza a contar el caso, pero Ron grita para no escucharlo. Le dice que ya no es detective y que no quiere saber nada sobre casos. Totomaru entonces le grita que la vida de las personas son lo más importante, pero el prota le dice que eso ya no le importa. Al escuchar esto, Totomaru se enoja y se va, pero antes de eso Ron le dice que le siga rezando a los dioses en el santuario. Totomaru se siente confundido y le dice cómo es que sabía eso, a lo que el prota le responde que debido al polen de pino en su hombro, ya que eso solo se encuentra en el santuario Wakana. Además que escuchó el sonido de las monedas, las cuales seguramente usó para hacer una ofrenda de dinero. Totomaru se sorprende por sus análisis y le dice que es increíble. Luego el prota analiza un poco a Totomaru y le dice que este depende de los demás y que tiene miedo que sea una carga para la primera división. Es por ello que fue a pedirle su ayuda. Al escuchar todo esto, Totomaru se queda todavía más impactado, así que le comienza a gritar el caso para que sepa la importancia de este. Pero el pendejo de Ron se vino a venir esto, así que se tapó los oídos. En ese momento Amamiya llama a Totomaru y este contesta, pero Ron le quita el celular y lo arroja, diciéndole que no conteste aquí. Luego la líder dice que hubo un sexto asesinato. Totomaru se sorprende y le dice que le dé más información, a lo que ella responde que el cadáver está en un parque cercano, que vaya rápido, así que Totomaru está a punto de irse. En ese momento, el prota empieza a convulsionar, diciendo que cuando escucha un caso no puede contenerse, que su impulso le pide resolverlo, pero que ya no puede ser detective. Totomaru le dice que después de todo sí quiere ser detective, y Ron le dice que obvio, que resolver los misterios le da sentido a su vida. También agrega que se alejó de todas las personas para evitar escuchar algún caso, ya que tiene un gran defecto como detective, y que es terrible y que ningún médico ha sido capaz de curarlo. Totomaru deduce entonces que su cuerpo seguramente es débil, que por eso está tirado y no puede ser detective. Así que le dice que vaya con él, que no desperdicie su talento. El prota responde que no sabe lo que tiene, y Totomaru lo interrumpe, diciéndole que puede confiar en él. Así que el prota, después de pensarlo un rato, acepta. Le dice que lo ayudará, pero que no aparte la vista de él. Totomaru inocentemente le dice que cuando Ron se sienta mal, él le llevará una silla. El prota se siente algo confundido, pero no le da importancia y deciden ir hacia el parque. Al llegar al parque, Totomaru se sorprende por la velocidad del prota, y este le dice que entrena 4 horas al día porque está aburrido. Luego llega un policía y les muestra el cuerpo. Les explica que la víctima se llamó Kamasa y que tenía una invitación a una fiesta de un empresario, pero nadie de la fiesta confirma haberlo visto ahí. En ese momento, Ron se lanza hacia el cadáver y se pone a su lado. El policía y Totomaru se asustan por esto, y el prota comienza a analizar el cadáver. Allí deduce que debió morir ahogado, y la espuma en su boca lo confirma, que su traje estaba intacto, por lo que no hubo violencia. También que al tener un traje costoso, deduce que tenía dinero, y que por la marca en su mano, seguramente le robaron el reloj. Además, también vio que no tenía la billetera. Totomaru dice que sus 5 víctimas anteriores murieron de la misma forma. Habían sido robados y no había rastros de drogas o alcohol. Además que estaban ahogados en un lugar donde no había agua. El prota pregunta si las víctimas tenían alguna relación, y Totomaru le muestra un mapa a donde se dirigían las víctimas. Allí vio que cada uno se dirigía a una celebración diferente, una cita, una boda o otros eventos. Ron le dijo entonces que reducirán la zona, y Totomaru pregunta dónde habrá un lugar donde estas personas se hayan ahogado sin oponer resistencia. Al escuchar esto, el prota tiene una idea, y le dice a Totomaru que sí existe ese lugar. Agrega también que su talento no se ha oxidado en 5 años, y le dice al cadáver que se alegra de estar vivo. Totomaru le dice que no le habla hacia el cadáver, pero el prota le dice que esa es su forma, que si trata bien a los muertos y con un tono amistoso, estos le van
van a revelar sus secretos. Luego le dice que es hora de arrestar al culpable. Totomaru se queda sorprendido y le pregunta si ya sabe quién es, porque la policía no encontró nada en 9 meses, a lo que Ron responde que justamente por eso lo buscó. También le dice a Totomaru que a partir de ahora lo llamará Toto, ya que se le hacía más corto y fácil, por lo que yo también lo comenzaré a llamar así. El prota luego le dice a Toto que saque dinero, ya que hay algo que tienen que hacer. Los protas luego aparecen en una tienda. Ron le había dicho a Toto que se compre ropa cara. Este responde por qué debería hacer eso, a lo que el prota le dice que debe ir vestido como ricachón, ya que si no, no funcionará el plan. También le dice que ahora solo falta arreglarse el cabello, así que van a una barbería. Pero antes de que entre, el prota le dice a Toto que hable sobre acciones y sobre negocios. Toto duda de si hacerle caso o no a Ron, pero igualmente entra en la barbería. Allí le dice al barbero que quiere un cambio de look, y este le dice que lo hará con mucho gusto, también que le guardará el abrigo, y comienzan a hablar un rato. Mientras tanto, Ron estaba echado en medio de la calle, tomándose un fruguitos. Y volviendo con Toto, este se agacha para que le laven la cabeza, y debido al cansancio se queda dormido. El barbero le comienza a hablar para verificar si realmente está dormido, y como Toto no le respondía, sonríe y empieza a llenar de agua el estanque. En ese momento entra el prota, y le dice que lo atrapó y que él es el asesino en serie. El asesino se sorprende, y le pregunta cómo es que entró, a lo que el prota le dice que las cerraduras son su especialidad. Toto en ese momento también saca la cabeza del agua, y le dice al prota que aguantó la respiración como le indicó, y le pregunta qué está pasando, ya que no lo entiende del todo. El prota le explica entonces que está a punto de ser asesinado, que el estanque estaba lleno de aire de poco oxígeno, lo que provocaba que las víctimas perdieran el conocimiento. Luego el barbero usaba agua caliente sobre hielo seco, para así crear dióxido de carbono y lograr que se ahoguen sus víctimas. Toto le pregunta cómo supo que era un barbero y por qué justamente este lugar. Ron entonces le dice que todas las víctimas tenían un buen corte y que se dirigían a fiestas y reuniones, lugares a los que se va bien arreglado, así que debieron pasar por el barbero. Teniendo en cuenta eso, era posible que fuera un barbero con ese tipo de lavado. También dijo que el lugar debería estar un poco escondido para así no llamar la atención y tener un fácil acceso a hielo seco, y este lugar era el que mejor cumplía con los requisitos. Toto le pregunta después al prota qué pasaba si las víctimas le decían a alguien que irían al barbero. Ron entonces le responde que los barberos siempre hablan con sus clientes, por lo que así se enteran de todo. También le dijo a Toto que llevara ropa cara, ya que sus víctimas solo eran clientes ricos. Al escuchar todo esto, el barbero intenta escapar, y los protas lo siguen. Al alcanzarlo, le preguntan por qué mató a las víctimas, y el asesino responde que por el dinero obviamente, que fue fácil y que no se arrepiente, ya que los ricos se habían aprovechado de él. Al escuchar esto, Ron seriamente le dice que salte, que los que menosprecian las vidas no merecen vivir, y nuevamente le dice que salte, solo que al parecer su ojo cambió de color. Luego, el asesino lo mira fijamente e increíblemente hace caso. Toto le dice que no diga eso ni en broma, y el barbero estaba a punto de lanzarse, así que este fue en su rescate. Luego el prota vuelve en sí y se pregunta qué pasó, si acaso lo volvió a hacer, que no debió confiar en nadie, que solo debió confiar en él. Sin embargo, en ese instante, Toto le grita que deje de hablar y que lo ayude. Ron se sorprende y se pregunta si ese inocente policía será acaso su redención, que arriesgó su vida por salvar al asesino, ya que su cuerpo reacciona antes que su cabeza piense. Toto y el barbero están a punto de caerse, pero Ron épicamente con unas cuerdas salva a ambos, diciéndole a Toto que gracias a él se le ocurrieron ideas brillantes. A lo lejos estaba Kiko, que veía todo y se alegra de ver nuevamente en acción a Ron. Luego cambiamos de escena en la casa de Ron. Ahí este le dice a Toto que al parecer él mismo presiona a los criminales hasta que mueran. Es por ello que resuelve el 100% de los casos, pero arresta al 0% de criminales. Toto le dice por qué no se lo contó antes, porque eso es demasiado importante. Y el prota le dice que se lo olvidó. Agrega también que ahora entiende por qué Kiko lo mandó, que él no necesitaba un compañero brillante, sino un payaso inocente. Y le dice a Toto que ahora él será su cerebro, y que a partir de ese momento se asegurará de que sea un detective de renombre.